Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una semana más para poder estar juntos. Y esta semana continuamos en nuestro estudio de nuestra Confesión de Fe, la segunda edición de la Confesión de Londres, 1689. Y esta semana vamos a estar hablando del capítulo 5, que es de la providencia o la divina providencia. Capítulo 5, la divina providencia. John Flavel, un teólogo puritano, hablando de esta idea de la providencia de Dios, dice: la providencia de Dios no es sino su cuidado y provisión para lo que ha hecho. La creación es una producción de su poder, la providencia es una proyección de su sabiduría, su conocimiento y su cuidado sobre las cosas que ha hecho. Y entendemos que la providencia de Dios es algo muy importante para nuestras vidas, ya que ella continuamente se está manifestando. Es una forma que Dios obviamente nos guarda y nos protege. El bosqueo de esta noche, si lo permite, vamos a estar viendo los siguientes puntos. Número 1, vamos a ver una introducción del capítulo 5. Número 2, la providencia de Dios. Número 3, el uso de los medios por parte de Dios. Número 4, la providencia de Dios y el pecado. Número 5, la perfección de la providencia de Dios. Y número 6, el objeto de la fe cristiana. Se va a hacer, vamos a tratar, si lo permite, de cubrir todos los párrafos de una forma más sencilla, pero vamos a ver la información que ellos traen. Comenzamos entonces con la introducción y leo yo. Dice: Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor, por su sapientísima y santísima providencia, para el fin para el que fueron creadas conforme a su previo conocimiento, infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Así es lo que vamos a estar viendo particularmente. Traté de resumir exactamente lo que estamos viendo en estos párrafos y vamos a ver algunos de los versos que podemos usar para sostener estas ideas que estamos leyendo. Así que alguien que me pueda leer este párrafo, estas oraciones cortitas. Dios, que es el creador bueno de todas las cosas y posee un poder y una sabiduría infinitos, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Entonces, Hebreos 1:3 y Job 38:11, vamos a ver. Hebreos 1:3 nos dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que ya estamos viendo de antemano que esta información de cómo es que Dios controla y sostiene todas las cosas, lo vemos en la Escritura, particularmente cuando Hebreos está hablando de la persona, el Señor Jesucristo. Vemos también en Mateo capítulo 10, versículos 29 y 31, dice, vamos a ver particularmente con este verso, pues recuerde que estamos hablando del primer párrafo. Alguien que me pueda leer esta expresión en alto. Dios, en su sabia y santa providencia, gobierna todas las cosas según su infalible presencia y voluntad inmutable, con el propósito para el que fueron creadas y para revelar su sabiduría, poder, justicia infinita, bondad y misericordia. Correcto. Entonces vamos a ver entonces ahora cómo es que Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31, nos puede ayudar a ver eso. Y dice: no se venden dos pajarillos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Entendemos entonces de que Dios, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que nada sucede claramente aquí si no es algo que es permitido por el Padre. Lo que sucede en la tierra es algo la cual Dios tiene totalmente control. De lo más sencillo hasta un pajarito. De lo más sencillo hasta cuántos pelos tiene la cabeza o no.
Eso es algo que Dios tiene en su total control, y entendemos que la providencia de Dios es algo que Dios hace, es algo que Dios muestra en la forma que nuestras vidas están tomando lugar. Ahora, entramos entonces a nuestro segundo párrafo. El segundo párrafo, vamos a ver un poquito más de cerca esta idea de la providencia de Dios, la providencia de Dios, y lee: aunque en relación con el previo conocimiento y decreto de Dios, quien es la causa primera, todas las cosas llegan a suceder inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o fuera de su providencia. Aun así, mediante la misma providencia, Él las ordena para que ocurran conforme a la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesariamente, libremente o contingentemente. Así que vamos a ver, y vuelvo y digo, no vamos a ir de una forma muy profunda, ya que tenemos 6 párrafos para cubrir en unos cuantos, ¿verdad?, minutos, pero sí queremos entender lo que el Señor y los autores que crearon esta confesión están tratando de apuntar, y vamos a ver la Escritura. Así que mire que aunque todo ocurre según la presciencia y el decreto inmutable e infalible de Dios, nada ocurre por casualidad o fuera de su providencia. Esta idea de la suerte que el mundo ha creado es una excusa para tratar de no darle tributo a Dios como creador, no darle al Dios el respeto de que Él sostiene todas las cosas con la obra de su mano. Vamos a ver Hechos 2:23 y Proverbios 16:33 para darnos un poquito más de claridad de esta misma idea de lo que estamos viendo en este texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 23. Mira lo que dice: este fue entregado por el plan predeterminado. Observe bien esta palabra. Sabemos que hay un plan que es predeterminado, y el previo, ¿qué? Conocimiento de ¿quién? De Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Vemos entonces de que aunque esto fue algo que hombres hicieron, hubieron unos aspectos secundarios que están en movimiento, pero ninguna de estas cosas sucede fuera del control y el decreto de Dios. Proverbios 16:33, mire lo que dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene ¿qué? Toda su decisión. Yo creo que usted entienda por un momento que la idea de la suerte, aún note que esa palabra está aquí, la palabra suerte, dice que la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda ¿qué? La decisión. Para usted y para mí, usted puede tirar unos dados, si usted no sabe, aunque los tire 1000 veces, cómo van a caer. El que determina cómo caen es Dios. Por eso es que la idea de la suerte es un figmento de la imaginación. No existe la suerte. La suerte existiera si no hubiera un Dios creador. Y porque hay un Dios creador que gobierna y decreta todas las cosas, eso de la suerte es un invento de la gente para no darle el loor y la adoración al Señor de los cielos. Y eso es muy importante, porque pudiéramos decir que la conexión de este verso con el primero es que aunque estas cosas pasaron, parecen al azar, que hombres cogieran a Jesús, que le dieran con el látigo y nadie vino a defenderlo. El pobrecito Jesús estaba ahí. Número 1, Jesús no era pobrecito, Jesús era Dios. Y número 2, lo que sucedió fue exactamente como fue decretado por el Padre. Usted no puede perder cuando usted escribe la historia. Y por eso es que Dios nunca pierde. Continuamos entonces leyendo. ¿Alguien que me pueda leer este párrafo? La providencia de Dios ordena que las cosas sucedan de acuerdo con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. En otras palabras, Dios utiliza causas secundarias para cumplir sus propósitos, y estas causas operan según su propia naturaleza, ya sean necesarias, libremente elegidas o contingentes. Palabras grandes. Y no tener todo el tiempo para explicarlo, pero lo que estamos apuntando es la idea de que las cosas suceden dentro de la naturaleza de las causas secundarias. En otras palabras, hay personas que dicen de que si todo hombre, ¿verdad?, legítimamente
está empoderado por Dios, una persona que es cristiana, una persona, pues dirían, bueno, pues esa persona tiene que ser como un robot. Todas las cosas van a suceder. No, aquí hay aspectos donde Dios está usando lo que dice aquí, con la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Y mira lo que dice, en otras palabras, Dios utiliza estas causas secundarias para cumplir sus propósitos. Y déjeme decir una cosa, eso son cosas grandes. Que el Señor Jesucristo usa el pecado de un montón de romanos, como vimos en el verso anterior, para que el Hijo de Dios sea crucificado de acuerdo al plan decretado de Dios. Y entienda algo, Dios no se ensució las manos con pecado. Los que se ensuciaron las manos con el pecado fueron los hombres. Y estas obras o estas causas secundarias fue lo que Dios usó para que Cristo pudiera llegar a la cruz. Eso es algo que si se pone a pensar le va a dar el dolor de cabeza, no lo va a entender. De que Dios usa estos aspectos naturales, estas causas secundarias para llevar a cabo su propósito decretado, que es primordial para darse toda la gloria a Él. Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y ¿qué? El invierno, el día y la noche nunca cesarán. Me da gracia porque yo pudiera argumentar con aquellos que dicen, ¿verdad?, que el mundo se va a calentar, que las cosas se van a dañar, que todo va a terminar. Bueno, aquí me está diciendo, escuche bien, así que a mí no me interesa lo que usted dice que le dijo yo no sé quién. Dios cuando creó dice, esto no para. ¿Y sabe quién lo va a parar? ¿Quién lo para? Él lo para. Cuando Él le dé la gana, cuando llegue el fin de los tiempos. Pero de aquí entonces, no me venga con el cuento que si está subiendo la temperatura, que si los niveles del agua. Mire, no se coja de lo que no es, hermano. Esas son mentiras del diablo, inventos de gente. Esas son la misma gente que le dice que un hombre puede ser una mujer. Por favor, dése un poquito a respetar intelectualmente. Aquí nos está diciendo que mientras la tierra permanezca, y el que la va a ayudar a permanecer es Dios que la instituyó, estas cosas van a pasar y nadie las va a parar. Y el único que la para es el mismo Dios que la puso a funcionar de la forma que Dios la ha puesto a funcionar. Preguntas: ¿cómo influye en su vida diaria y en su toma de decisiones el hecho de comprender que Dios utiliza su poder y su sabiduría infinitos para gobernar y dirigir a todas las criaturas y cosas? ¿Alguien que me pueda contestar? Dios usa causas primarias para, aunque Dios no peca, pero puede ser que Dios use cualquier cosa que tú hagas en tu vida para su causa secundaria, que sería algo que decretó desde el principio del mundo, ¿no? Que Dios al final del día controla todo, no importa lo que tú hagas. El único ejemplo, estaban diciendo que en Nashville hubo ¿verdad?, tiroteo de una señora enferma de la mente que fue a hacer daño. Y lo interesante del caso es que dicen que una de las muchachitas que murió, una niña, era de 9 años y era hija de un pastor. Hay un movimiento de obra de Dios ahí. Nosotros no tenemos que saber los detalles, pero créanme que Dios está obrando aún en la muerte de esa niña. Y yo creo, y quisiera creer que esa niña es cristiana porque vino de una familia cristiana, la cual se le enseñaba la Biblia. Dios solamente sabe eso, pero por lo menos mi fe es que es una niña cristiana. El punto mío es que aún toda esa situación cuando pasó, Dios usó unas causas primarias de una persona enferma para que Dios se glorifique. ¿Cómo? No sé. Pero créame que Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque su poder, lo que es su sabiduría infinita, gobierna todas las cosas. Segunda pregunta: ¿cómo puede confiar en la sabia y santa providencia de Dios, incluso cuando no comprende el propósito o el resultado de ciertos acontecimientos de su vida? ¿Qué dice Romanos 8:28? Si te acuerdas. ¿En inglés? Dilo en inglés. All things work for good to Todas las cosas obran para bien those who love him. a los que aman al Señor. ¿Usted ama al Señor? Sí. Pues no se moleste. Pero mira qué injusticia. Mira lo que me hicieron otra vez. Y yo llamé a la policía. Esta es la 4ª vez. ¿Usted es cristiano o no es cristiano? ¿En qué quedamos? La Biblia dice que todas las cosas obran
para el bien suyo. Lo que pasa es que usted pensó que eso significa que usted está de acuerdo cómo van a obrar. Jesús. Y también la historia de José. La historia de José, correcto. Pobre muchacho, venido de una buena familia. Los hermanitos, ¿verdad? Eran unos bullies de ese tiempo. Pero ¿sabe qué? Dios usó la poca vergüenza de sus hermanos para asegurar que el pueblo de Dios no se muriera de hambre. Amén. Wow. Hay cosas buenas que Dios hace a costo de lo que parecen cosas malas. No hay salvación si no muere el Hijo de Dios. Esa es la forma que funciona. Así que no se atribule mucho si le llega el día malo. Puede ser que Dios esté preparando para que algo le pase, algo bueno, al costo de su mal rato. Y dele gracias a Dios. Eri. Una pregunta rápida, quiero decir, una pregunta que me hicieron hace long time. Es que si Dios es bueno, o el estándar, la regla de lo que es bueno, Dios puede ser algo mejor. Y me quedé como que, wow, si Dios es bueno, Dios puede. Entonces si alguien, estaba delante de mi casa y lo rollaron, vamos a decir, bueno, si Dios es bueno, ¿cómo eso puede pasar? Yo puedo ser algo mejor que eso, ¿verdad? Porque eso está mal. Si yo fuera Dios, yo lo hubiera sido mejor. Pero la pregunta es una pregunta que no. Dios no puede ser nada mejor porque Él es la regla de lo que es bueno. Bueno, el problema es que la pregunta está mal hecha. Ajá. La pregunta asume que Dios es como yo. Yeah. Ese es el problema con la pregunta. La pregunta enseña una ignorancia de que yo no entiendo lo que es santidad y pureza, porque entender santidad y pureza claramente me demuestra que hay perfección. Como yo no soy santo y yo no soy perfecto, yo no entiendo la perfección. Por tanto, hago la pregunta, asumiendo que hay injusticia en Dios, ¿podría haber algo mejor? Y la respuesta es, esa no es una buena pregunta. Una pregunta asume que a Dios le falta algo. Esa pregunta no es lógica, porque estamos cuestionando a alguien que es perfecto como si no lo fuera. El problema es suyo, no de Dios. Se diría que esa es la forma de tratar de razonar en esa pregunta. Continuamos. Párrafo número 3. El uso de los medios por parte de Dios. El uso de los medios por parte de Dios. Y lee Dios en su providencia ordinaria. Esto es muy importante. Quiero que entienda esta palabra. Esta palabra es muy clave porque hay gente que cree que todo lo que Dios hace es algo sobrenatural, espiritual, tiene que ver con ángeles. Eso no es el caso. Mira lo que dice aquí. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo, es libre para obrar sin estos, por encima de estos y contra estos, según le plazca. ¿Dios puede usar métodos ordinarios o no? Es lo que está diciendo. Él no los necesita. Tiene que dar claridad para aquella persona que le dé la piquiña de la pregunta similar que le hicieron a Eddie. ¿Puede hacer algo Dios mejor? La pregunta no tiene lugar. Pero vamos a ver entonces algunos versos que nos van a dar más claridad. Romanos capítulo 4, versículo 19 al 21 dice: y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para... Aquí hay unas palabritas clave. Entonces, entiende que estamos diciendo que aquí alguien tenía que... un cuerpo muerto como por 100 años. Abraham está viejo. Sara está vieja. Pero aquí está el problema. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Dios alcanza que llegue Isaac por medios ordinarios. Y hay otro pasaje donde en Hebreos dice de que Abraham le creía tanto a Dios que aun cuando Dios le dijo que lo sacrificara, Abraham estaba seguro de que así él matara a Isaac, Dios le iba a resucitar. Le voy a dar un insight, dice en inglés, un enfoque bien particular. ¿Cómo sabía Abraham de que Dios era capaz de resucitar si fuese necesario a Isaac? Porque no había pasado nada similar antes de eso. Yo le diría que es en base a este texto.
Porque este texto está diciendo de que aún en el momento, recuerde que Sara no podía tener ¿qué? Hijos. Entonces, por cuanto Dios abrió el vientre de Sara, ya Abraham había visto el primer milagro. Él dice, yo saco cuenta aquí. Si Dios le abrió el vientre a mi mujer, que estaba muerto, si yo mato a mi hijo, no hay problema que Dios lo resucite, porque ya permitió que llegara. Lo más difícil se dio. ¿Por qué? Porque había una promesa. Vemos que Dios usa medios ordinarios para alcanzar las cosas que Él prometió. Daniel capítulo 3, versículo 27 dice, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego habían quedado en ellos. La historia, Sadrach, Mesach, Abednego eran sus nombres no judíos, eran los que le dieron, ¿verdad? Porque estaban en este lugar donde obviamente no era su patria. Y vemos de aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, que Dios está manifestándose por medios ordinarios. Lo vimos con Abraham y Sara. Ahora no. Ahora estamos viendo de que Dios está obrando a través de unos medios que no son ordinarios. Porque si usted se para en un fuego, usted se va a quemar. Pero en este aspecto, Dios, mire lo lindo de Dios. Y yo quiero que usted, esto le dé ánimo, escúcheme bien, yo quiero que usted se vaya con ánimo hoy. Cuando a Dios le da la gana suspender las leyes que Él puso, Él las suspende. No es común, solo se ponga a orar, Señor, no, tampoco así. Pero si es necesario para Dios llevar a cabo su promesa, y Él tiene que suspender las leyes que Él implementó, Él las suspende. Y ya. Porque no hay ley más grande que el que da la ley. Y el que da la ley dijo, en esta vez no se va a quemar. O sea, el pelo no se va a quemar y el pelo apesta cuando coge fuego. Yo una vez jugando, cuando más joven, ¿verdad? Se pone una a quemar el pelo. Es una peste que sabe. Es algo tan raro, ¿verdad? Estamos hablando que la ropa no se quemó, el pelo no se quemó, ¿verdad? Estamos hablando de que esto ni aún olían a fuego. No, pero perdóneme usted. Esto es el colmo de los colmos, porque Dios obra de una forma ordinaria, pero hay momentos donde Dios le place manifestarse y obrar de una forma que es no ordinaria. ¿Cómo el Señor Jesucristo vino? Bueno, Él vino y nació de una forma ordinaria, pero fue concebido de una forma no ordinaria. Entonces vemos que Dios define cómo se va a glorificar. Preguntas. ¿Cómo puedo confiar en la providencia y soberanía de Dios en medio de circunstancias difíciles o situaciones que parecen fuera de control? Alguien que me conteste eso. ¿Cómo puedo? Pensando en las promesas de Dios. Exactamente. Es lo mismo. Mire, es usted confiar en lo que Dios le dijo. Hermano, pero ¿cuál fue la promesa? Cristo dijo, hablando de la salvación, y usted lo ha escuchado porque lo hemos citado. Cristo decía en Juan que los que están en el hueco de mi mano nadie los arrebata. En otras palabras, aquellos que son míos son míos. Ahora, eso no significa que usted pueda morir como un mártir. Eso no significa que sea por está en la luz roja y se lo lleva un camión o tiene cáncer y Dios se lo lleva. No importa. Si usted es de Cristo, usted es de Cristo. Hablábamos un tiempito atrás con el hermano Jesús entendiendo esta situación, ¿verdad?, en su vida, y él decía muy bien, mire, esto puede ser que tenga un diagnóstico y viva 80 años más, como el que no le dieron diagnóstico y muere mañana. No se rompa la cabeza, sirva al Señor, quítese la ansiedad que el mundo le está tirando encima. Esa ansiedad no tiene ninguna autoridad bíblica, eso son mentiras del diablo. Y usualmente las preguntas salen así, y la dicen en inglés, what if? ¿Qué pasa si? Olvídese qué pasa si. Esas son preguntas ridículas. La forma que se responde esa pregunta es, ¿qué pasa si no? Porque, ¿qué pasa si? No, ¿qué pasa si no? Uno no puede razonar con cosas que usted no sabe. Y hay personas que no viven bien y tienen paz porque, ay, ¿qué pasa si mañana voy al doctor y me dicen que tengo algo? Porque es que yo este brazo me está molestando, fíjate, ¿qué usted se está inventando? Usted no es doctor y aunque fuera doctor usted no sabe nada. ¿Y qué pasa si no?
Nosotros estamos por el pecado programados a la destrucción aún en los propios pensamientos. Katy. Cuando el doctor yo quería tener un hijo, second child. Entonces el doctor me dijo, bueno, se va a ser bien difícil, porque tú tienes un ovario que no te sirve, y el otro que tú estás trabajando más que 50%, y tu esposo no fue. Yo me puse a orar y confiar en Dios. Y Señor, ayúdame porque yo quiero tener este segundo hijo. Encuéntrame la solución para esto. Y traté y bueno, a los 3 meses caí encinta. Perdí el niño. Yo no sabía ni qué hacer. Oré otra vez a Dios. Le dije, Señor, no entiendo, no sé por qué, pero tú sabes mi corazón. Pasaron 6 meses, caí encinta otra vez. Y tuve HMG. Y yo doy gracias, Señor, porque cuando los doctores están mal, la única, ¿cómo te digo? El único, the only one that has to say es Dios. Conexión con ese testimonio, mire esta pregunta. ¿Cómo puedo discernir las causas secundarias que Dios puede, escuche bien, puede estar utilizando en mi vida para llevar a cabo sus propósitos? ¿Y cómo puedo cooperar con ellas para cumplir su voluntad? Bueno, estamos hablando de cuando hay causas secundarias. Hay cosas y hay medios que Dios usa para alcanzar algo. Volvemos al tema, vamos a hablar del tema de nuevo de la salud. Hay personas que quieren ser saludables. Amén. Pero contrólese la boca, camine, haga algo, ¿verdad? Vamos a llevarlo a otro ámbito. Vamos a pensar personas que quieren tener mentes más santas, puras. Pues pare de estar viendo basura en la televisión, aunque no sea pornográfica. Usted sabe que hay ciertas cosas que no le ayudan. Pues apaga el televisor. Quítese de las redes. Para estar siguiendo a la gente, ¿verdad? Que usted sabe lo que estoy hablando, hay que darle mucho detalle. Dios usa cosas secundarias. ¿Usted quiere ser santo? Pues usa las cosas secundarias que lo ayudan a ser santo. ¿Usted quiere ser saludable? Usa las cosas secundarias para alcanzar ese aspecto de ser saludable. Pero no se quede así. ¿Se acuerda la historia de aquel que estaba, verdad? Vino en la gran tormenta y comenzaron las lluvias a subir y el tipo viene, Señor, sálvame, sálvame. Viene alguien con el barquito, viene alguien con la lancha, viene con el helicóptero y se murió. Por bruto. Nada más nada que llamarlo. Esa es la palabra exacta. ¿Qué pasó? Señor, esperaba que me salvaste. Quería que Jesús bajara en un ovni, no sé, ¿verdad? Y que lo buscara. No, mire. Dios usa unos aspectos, unas causas, unos medios para alcanzar. Hermano, que Dios nos ayude a tener discernimiento para interpretar esas causas, esos medios que Dios nos está poniendo de camino para poder llevar a cabo su voluntad. Continuamos, párrafo 4. La providencia de Dios y el pecado. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su predeterminado consejo se extiende incluso hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto que los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales Él también sapientísima y poderosísimamente limita y además ordena y gobierna en una multiforme dispensación para sus santísimos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo santísimo y justísimo no es ni puede ser autor ni aprobador del pecado. Sí, vamos a ver la providencia de Dios y el pecado. Vemos entonces en esta primera parte de este párrafo la idea que está viendo. El poder omnipotente de Dios, su insondable sabiduría e infinita bondad se revelan en su providencia que se extiende incluso a la primera caída de la humanidad y todas las demás acciones pecaminosas de ángeles y humanos. Dios no se limita a permitir el pecado, sino que lo limita con su gran sabiduría y poder. En otras palabras, Dios no para el pecado, Dios limita el pecado.
El mundo no se ha quemado ni todo el mundo se ha fastidiado porque Dios limita la maldad. Si no se le han metido en su casa a robar con pistola es porque Dios ha limitado eso. Si alguien no se le ha tirado en el medio del carro en la carretera es porque Dios ha limitado eso. Dios limita. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 32 al 34. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inscrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Pablo, si nota el lenguaje que la confesión usa es de este verso. Está hablando de que Dios ha encerrado a todos en desobediencia. Eso vemos que ha pasado a causa de Adán. ¿Pero por qué? Bueno, porque dice aquí, siempre es el por qué, para mostrar misericordia a todos. Dios no puede mostrarle misericordia a nadie si esa persona no es un miserable. Dios tiene que entonces, por esas causas secundarias que sucedieron, todos estamos, como quien dice, maldecidos por la caída, mas sin embargo, por esa caída es que tenemos el privilegio de poder ver a un Cristo glorificado, la cual quita el pecado del mundo, decía Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, decía Juan. Pero ese pecado solamente se le quita a una persona que nació en este mundo y está maldecido por su naturaleza. Y no de la forma que Pablo tan elocuentemente habla. Él comienza a ver, se inspira, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Está diciendo Pablo aquí, oh gloria a Dios, porque el conocimiento tan profundo y tan rico de Dios ha permitido que sí, nosotros seamos encerrados en este pecado, pero no es para mantenernos en ese pecado, sino para liberarnos de ese pecado. Y aunque el Señor obviamente no fue el que pecó, pero Dios entonces usa el pecado del que pecó para poder llevarlo a ser perdonado de sus pecados. Continuamos. Vemos aquí también esta idea de que Dios gobierna y ordena todas las cosas de forma diversa y compleja para cumplir sus santos propósitos, pero lo hace de tal manera que la pecaminosidad de las acciones de las criaturas es responsabilidad exclusiva de las propias criaturas y no de Dios. El texto afirma que Dios, siendo amor y justo, no puede ser el autor ni aprobador del pecado. Entienda bien, Dios no peca, Dios no pecó, Dios es santo. De una forma tan mala, voy a tratar de explicarles, Dios no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede ir en contra de sí mismo porque eso no tiene sentido, como de la misma forma que la ley de la lógica nos dice lo siguiente, algo no puede ser y no ser. Eso es parte de la ley de la lógica. Usted no puede estar aquí y al mismo tiempo en Puerto Rico. Eso no puede ser posible. Dios no es santo, mas sin embargo quiebra su ley. Eso es imposible. Vemos entonces, vamos a ver Génesis 50:20. Mire, ustedes pensaron hacerme mal, hablando José, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se le preservara, ¿qué dice? La vida de mucha gente. Le dije, no se sienta mal cuando pase un mal rato. Puede ser que Dios esté a punto de bendecir a una persona a causa de su mal rato. Dele gloria a Dios. No sea tan egoísta. Disfrute el mal rato. Tan fácil decirlo, pero tan difícil pasarlo. Isaías 10, versículos 6 al 7. La causa primaria y la segunda causa. Segunda causa. Mira, dice, contra una nación impía la envió y contra el pueblo de mi furor la mandaré para que capture botín y tome despojos y los pisotee como el lodo de las calles. Pero ella no tiene tal intento, ni piensa así su corazón, sino que su intención es destruir y exterminar no pocas naciones. Dios usó aún naciones que son enemigas del pueblo de Israel para traer juicio a Israel. Y como ellos hicieron algo que no deberían hacer, Dios maldice las naciones que usó como forma para traer juicio a Israel. Pues eso solamente lo hace Dios. Es como la gente que fueron y crucificaron a Cristo. Eso era parte del decreto de Dios. Y esas personas que no se arrepintieron
fueron al infierno por tomar parte en tal cosa. Continuamos entonces. Preguntas. ¿Cómo afecta la comprensión de la providencia de Dios ante el pecado a su forma de abordar el pecado personal y el arrepentimiento? ¿Cómo afecta la comprensión de la providencia de Dios ante el pecado a su forma de abordar el pecado personal y arrepentimiento? ¿Cómo es que afectaría este entendimiento de la providencia de Dios? ¿Y cómo es que obviamente Dios trabaja con el pecado? Pensando en la pregunta un poquitico más, yo diría como un ejemplo que me viene a la mente es como cuando Dios dijo en Génesis también o Romanos 9 que él le endureció el corazón a Faraón. Pero no es que él activamente fue adentro, estaba Faraón y lo hizo que pecara, porque Dios no puede pecar, sino le dio un juicio y dejara que Faraón lo dejara en sus propios pecados para que pudiera hacerlo. Entonces, en el sentido de que al final que Dios no peca, no, nosotros somos los que pecamos. Dios nos deja o nos da un juicio, ¿cómo se llama? Judicial abandonment. Un abandonamiento judicial. No, mire, cuando la Biblia dice que Dios endureció. Todo lo que hace Dios es justo. Ay, pero ¿y la voluntad de Él? Bueno, la voluntad de Él también estaba pasando al mismo tiempo. Él mismo se puso terco y Dios lo endureció. Las dos. ¿Por qué? Porque Dios, si hubiese querido el Padre, hubiera demostrado gracia a darle al tipo una mente que funciona, que es una mente que estaba a la luz de la palabra de Dios. Eso no fue lo que se le dio. A Él se le permitió que continuara en su naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Cuando usted entiende la comprensión de la providencia de Dios y usted ve el pecado de la forma, ¿verdad? Bajo esos lentes, usted puede entender que sí, mire, usted no ha pecado tan mal como debía haber pecado, porque Dios no lo dejó. Dios permitió que usted no cruzara una línea para que estuviera aquí hoy, si no, Dios lo hubiera aniquilado. Jesús. Eso dice así como, él dio a él que le quería. Is that right? He gave what he wanted. Sí, él le dio lo que él quería, correcto. El capricho de su corazón, ¿cuál era? Hablando de Faraón. Él quería matar a Moisés y a los israelitas. Ese era el deseo de su corazón. Entonces, cuando Dios, como dice Romanos, te deja a ti, a tus deseos. Es lo mismo parecido a lo que pasó con Faraón. Dios dejó a Faraón con sus deseos. Y lo dejó tan bien que lo enterró en el mar. Porque ahí es donde te llevan tus deseos pecaminosos. Al mar. A ahogarte. Al infierno. A una muerte de sufrimiento sin paz, ni amor, ni perdón. Segunda pregunta. ¿De qué manera una comprensión más profunda, esto es importante, del poder omnipotente de Dios y de la sabiduría de su providencia puede aportar consuelo y esperanza en los momentos difíciles o cuando se afrontan las consecuencias del pecado? Entonces, el conocimiento más profundo del poder omnipotente de Dios y su sabiduría, ¿cómo entonces le puede dar consuelo y esperanza en su momento difícil? Con la promesa que hizo Dios, de que todo va a estar bien. Bueno, sí, no todo va a estar bien, pero entiendo lo que está diciendo, que al final, ¿verdad? Todo va a estar bien. Sí. Muchas veces cuando uno está, vamos a decir, sufriendo una situación, entendiendo que todo viene de Dios, entonces uno puede tener ese consuelo que todo está orando por una razón, quizá uno no lo sabe en ese momento, pero quizá a través de eso, Dios está usando eso para traerle más gloria a Él. Sí, recuerde lo que le dije. Si el Padre decretó que el Hijo lo quebrantaran, no se sienta mal si pasa un mal rato. No es que le cae mal a Dios, puede ser que le cae tan bien que Dios quiere ponerlo a sufrir un rato para que Dios se glorifique. Pasa que nadie piensa en eso. Todo el mundo piensa, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, no está malo, piensa así también y ora así también. Pero cuando Dios le dé la gana, traerle un montón de nubes para que le llueva encima, no se ofenda. Vaya afuera, póngase a correr en la lluvia, dele gracias a Dios que está lloviendo. O sea, aún alegóricamente en sus problemas, dele gracias a Dios que si el Señor le trajo este problema es porque Él quiere que usted aprenda algo
o aprenda a administrar la paciencia de Dios en esos momentos, entendiendo que porque todas las cosas obran para bien, usted entonces nada le va a terminar mal. Puede ser que no terminen como mi preferencia es el problema. Pero mi preferencia no es soberana, Dios sí es soberano. Y es el problema que nosotros tenemos. Continuamos. Quinto párrafo, la perfección de la providencia de Dios. El Dios sapientísimo, justísimo, clementísimo, a menudo deja por un poco de tiempo sus propios hijos expuestos a muchas diversas pruebas y las corrupciones de sus propios corazones para disciplinarnos por pecados anteriores o para revelarle la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante para que se apoyen en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos, de modo que todo el que ocurre a cualquiera de sus elegidos es por su designio, para su gloria, para el bien de ellos. Quiero enfocarle algo aquí, algo que es importante. Mira lo que dice aquí. Dice que por un poco de ¿qué? Tiempo. ¿A quién? A sus propios hijos. Expuesto a ¿qué? A diversas pruebas, a corrupciones de sus propios corazones. ¿Para qué? Para disciplinarnos por sus pecados anteriores. ¿Para qué? Para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados, para llevarlos a una dependencia más íntima. ¿Qué es lo que quiere decir este párrafo? Que la providencia de Dios facilita que muchas veces usted se mete en problemas porque usted y yo somos cabezones y Dios va a dejar que usted sufra un rato. No se va a perder porque Cristo pagó por su alma sus pecados pasados, presentes y futuros, pero usted va a pasar un mal rato. Dios no vino aquí como ser su... la palabra en inglés es el butler. ¿Cómo se dice en español? El mayordomo, el sirviente. El que le hace el desayuno, el que le arregla el problema, el que le hace la cama. No, Dios no es su, ¿verdad?, su sirviente. Dios es Dios. Y Dios está diciendo aquí que hay momentos, porque Él es sábelo todo, sapientísimo, es que lo sabe todo, justísimo, y un Dios de clemencia, dice a menudo va a dejar por poco tiempo. Déguele gloria a Dios que por poco tiempo, si no se vuelve loco. Es por un poquito de tiempo. ¿Por qué? Para que usted sufra. ¿Pero por qué? Para que aprenda. Para que coja vergüenza. Para que pare de estar jugando con fuego. Para conformarte a la imagen de Cristo. Exactamente. Y a un Cristo le trajeron pruebas, pero no porque tenía pecado. El problema de su es diferente. Nosotros somos pecaminosos. Jesús no era pecaminoso. Entonces hay que ver que Dios permite estas cosas. Mira lo que dice aquí también. Para hacerlos más que vigilantes. ¿Contra qué? Todas las futuras ocasiones de pecado. En otras palabras, hay un momento, puede ser que esté pasando un momento feo ahora por tu culpa, pero el propósito es que en el futuro no vuelva a hacer lo mismo. Hacerte más vigilante para que abran los ojos, para que no te cojan de lo que tú mismo te estás cogiendo. Ese es el problema. Dice 2 de Crónicas 32, 25, 26, pero Ezequías no correspondió al bien que había recibido porque su corazón era orgulloso, por tanto la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Pero después Ezequías se humilló, quitando el orgullo de su corazón, tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Cuando el líder está mal, usualmente la gente va a estar mal. Por eso es que la iglesia católica nunca va a ser cristiana. Hay un montón de gente que no conocen a Dios que están mal. Así siempre ha sido en el Antiguo Testamento. Conforme al líder, estaba el pueblo. Si el líder está loco, el resto de la gente está desquiciada. Vemos aquí un hombre, ¿verdad?, que se arrepiente, que toma la posición correcta y Dios tiene misericordia. Romanos 8:28, usted lo sabe casi de memoria. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿cuántas cositas? Todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Note que son llamados, pero son llamados conforme a un propósito. No se llaman a sí mismos.
son llamados con algo en específico. Y es el propósito de Dios. Preguntas, ¿ha pasado alguna vez por una prueba difícil? ¿O ha experimentado la corrupción de su propio corazón? Yo creo que todos diríamos que sí. ¿Cómo respondió a esta experiencia? ¿Le acercó más a Dios o le alejó más a Dios? No le hago la pregunta, pero sí le digo la respuesta. Si usted genuinamente es un hijo, una hija de Dios, no hay problema que lo aleje de Cristo. Al contrario, lo atrae más a Cristo. Le demuestra más a Cristo. Y hablaba con alguien esta semana y hablábamos de una expresión que es Jehová Jireh. Es uno de los nombres del Señor en el Antiguo Testamento. ¿Usted sabe cuál es? Jehová es mi proveedor. ¿Usted sabe quién aprendió eso muy bien de cerca? Gente como Abraham, que necesitaban un hijo para pasar la descendencia y el nombre. Ahora, hubo un momento que él no creyó que Jehová Jireh. Él fue y se acostó con una de las sirvientas de él. Pero cuando de verdad él creyó Jehová Jireh, él se atrevió a por poco matar su propio hijo porque sabía, como le expliqué, que Dios iba a proveer. Usted, la mejor forma que conoce a Dios es cuando el problema más grande le llega, que usted no puede resolverlo, que si Dios no lo resuelve, usted pierde la esperanza. Ese día, Jehová Jireh, usted entiende lo que significa. Usted no puede entender quién es Dios y los aspectos de Dios hasta que no pase una situación que solamente Dios puede representar, Dios puede salvar y redimir. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando estamos en los momentos difíciles, mantener una posición de Cristo. ¿Cuál era la posición de Cristo? Él decía, Señor, Padre, por favor, Señor, aguanta la copa, apártame de la copa, no me dejes tomar de la copa. Al final de la oración, pero hágase tu voluntad. Ore de esa forma. Y eso también es diferencia de Pedro y Judas. Y Judas. Porque después del pecado, Pedro fue al pie de Jesús. Pero Judas fue y Sí, se mató. Sí, él fue al pie del árbol cuando se desquició. La Biblia dice que sus entrañas se rompieron y se cayeron. Pregunta próxima. ¿Cómo puedo aprender a confiar en la sabiduría, la justicia y la misericordia de Dios, incluso cuando esté atravesando una prueba o afrontado las consecuencias de su propio pecado? Bueno, usted tiene que aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Usted miente. Usted y yo somos embusteros. Dios no es embustero. Y si usted se acuerda y se agarra de la palabra, usted dice, Señor, tú no mientes, tú dijiste esto. Y como Dios dijo eso, tal vez no pase como usted quiere, pero lo que Él dijo se cumple. Última pregunta, ¿qué pasos prácticos puede dar para cultivar una dependencia más profunda de Él y ser más vigilante contra futuros pecados? Bueno, yo creo que una forma práctica es orando. ¿Qué hacía Jesús? Había dos cosas que la Biblia habla fuerte de Jesús. Una, oraba. La segunda, dormía. Usted mire cuántas veces la Biblia dice que él se iba ya, él estaba durmiendo en la barca, él siempre se pasaba orando o durmiendo. ¿Sabe por qué dormía mucho? Porque él viajaba mucho y trabajaba mucho. Y Jesucristo era el ejemplo modelo de una buena administración del cuerpo. Jesús no era un ridículo. Jesús dormía en el barco porque era momento de dormir. Porque si no iba a sobreforzar este cuerpo y se iba a enfermar. Jesús no era un extraterrestre. Jesús se podía enfermar y se enfermó. Le dio alergia, como nosotros. Dios bendiga las alergias de la Florida y el polen. Nos tiene todo mal. Jesús le daban alergia. Jesús lo picaban los mosquitos. Jesús no era un Avenger de Marvel. No, él era un hombre. Un hombre, por cuanto él, de una forma práctica, se cuidaba. ¿Usted cree que Dios... Mire, cuando Cristo se enojó en el templo, eso fue un enojo de un hombre que es Dios. Eso fue un enojo de un hombre que es celoso con la casa de su padre. Es un enojo justo, puro. ¿Por qué? Porque estaban ofendiendo a su padre. Entonces entendemos que Jesús, él cultivaba esa dependencia en oración, y yo dije que en descanso. Si usted no está descansando, por más que ore, su carne se va a rebelar.
¿Usted no ha notado que cuando más pecaminoso usted es cuando tiene hambre, cuando no ha dormido? Que no se le acerque nadie. Como dice en inglés, está hangry. Hangry. ¿Verdad? Tiene hambre y enojo, para el colmo. Jesús, yo creo que se cuidaba de eso, no porque podía pecar, sino sabía que la sabiduría de descansar y tener comunión con Dios es un aspecto de mantener equilibrio físico, mental, yo diría hasta psicológico, de no solamente mantener una buena comunicación con Dios, pero descansar. ¿Por qué? Porque usted no sabe lo que viene mañana. Y Jesús siempre estaba caminando, ejercitándose, hablando, predicando, sacando demonios, enseñando. Eso es todos los días. Y él tenía que descansar. Continuamos. Último párrafo, el objeto de la fe cristiana. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece sus pecados anteriores, no solo les niega su gracia, por la cual Él, entendimiento de ellos podrían haber sido iluminado y se podría haber obrado en sus corazones, sino que a veces también les retira los dones que tenían y los deja expuestos a aquellos objetos que sus corrupciones convierten en oportunidades para pecar. Además, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo, al poder de Satanás, por lo cual llega a suceder que ellos mismos se endurecen, incluso bajo aquellos mismos medios que Dios usa para ablandar a otros. Eso es como decir, me viene a la mente Juan capítulo 15, cuando Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué dice ese texto? Dice muchas cosas, pero una de las cosas que dice es que con la misma mano que corta, con el mismo cuchillito, las tijeras que usa, no importa cómo, con la misma mano, con la misma herramienta, algunos va a podar para que den más fruto, pero a otros va a cortar y los va a acumular y los tira al fuego. Y estamos viendo ese aspecto de que los mismos medios que Dios usa para ablandar a alguien el corazón, esos mismos medios pues se usan para endurecer el corazón. Mira lo que dice aquí, Dios como justo juez puede cegar y endurecer los corazones de los hombres malvados e impíos debido a sus pecados pasados, negándole su gracia e impidiendo que se le ilumine su entendimiento. Y Romanos 1:24 dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usted le viene toda la comunidad bonita, ¿verdad? Que creen esas cosas locas a la mente. Que se pintan del pelo morado y cosas locas, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que estoy hablando? Eso le pasa a esa gente. ¿Por qué? Dios los entregó a la impureza y lujuria de sus corazones. ¿De dónde era? De sus corazones. De modo que ellos mostraron esa impureza y lujuria de tal forma que deshonraron sus cuerpos. El que llega al punto de deshonrar su cuerpo es porque tiene una impureza salvaje en el corazón. Que nos libre Dios a nosotros de eso. Deuteronomio 29:4, pero hasta el día de hoy el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿A quién Dios le debe algo? Bueno, a nadie. Pero podemos decir que Dios le debe algo malo a todo el mundo, incluyendo a nosotros. Pero Dios hace como Él quiere. A veces Dios quita los dones que tienen las personas y permite que se expongan a cosas que pueden llevarles al pecado debido a su naturaleza corrupta. Mira lo que dice Mateo 13:12. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hay una idea muy clara de esto. Por eso tenemos aún el principio de la siembra y la siega. Nosotros damos y amamos al Señor, a nuestros vecinos, a los que nos caen bien y nos caen mal, lo hacemos por amor. Porque creemos que nosotros mismos hemos recibido por gracia algo que no merecemos. Usted da de lo que tiene, de su amor, de su tiempo, de su bondad y caridad. ¿Por qué? Porque Dios le ha mostrado eso en Cristo. Y recuerde que un día, cuando usted piensa, Señor, es que no tengo más, Dios le va a dar más. ¿Por qué? Porque usted ha hecho la voluntad de Dios. Usted ha hecho aquello por la cual Dios le ha mandado. Deuteronomio 2:30, pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra porque el Señor tu Dios endureció su espíritu e hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos como lo está
hoy. En Romanos vemos cómo Dios endurece y entrega. Pero hay muchos casos en la historia donde Dios se ha endurecido y Dios entrega. Yo creo que casos como la persona de Hitler son muy reales para ver eso. Hombres usados por Dios, vasijas elegidas por Dios para maldición y para juicio. Ojalá que sobre su último momento haya creído en Cristo Jesús y se haya arrepentido, pero vemos que la tragedia de la vida de este hombre no fue una que glorificó al Señor, aunque entendemos que de causas secundarias, gloria a Dios que muchos han conocido a Cristo. Pero el Señor no se glorifica de que gente inocente muera, aunque son de Él. Por eso es que el aborto es algo tan horrible. Pero tenemos que entender, hermanos, que el objeto de la fe cristiana, cuando hablamos de la providencia de Dios, es de que Dios puede endurecer, Dios puede ablandar. Dios es el que decide. Él es totalmente soberano y nosotros le celebramos a Él por eso. Mira aquí, Dios permite que las personas sigan sus propios deseos pecaminosos y sean tentadas por el mundo y Satanás. Como resultado, algunas personas se endurecen ante el mensaje del Evangelio, incluso cuando Dios utiliza diversos medios para intentar ablandar sus corazones. Dios usa medios, se pone más duro. Lo que hace este duro, aquel lo pone suave. Y es un misterio, yo no lo entiendo. Terminamos aquí, Salmo 81, versículos 11 y 12. Dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Primera de Pedro 2, 7 y 8 dice, este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Note algo aquí que tiene que ver. Ellos tropiezan, ¿por qué? Porque son desobedientes. Por eso, hermano, que Dios nos ayude a nosotros a ser obedientes. Algunas preguntitas para terminar. ¿Ha experimentado alguna vez una situación en la que sintió que Dios le negaba su gracia? Espero que no, pero puede ser que si está en desobediencia caminando, le puede pasar. Donde usted antes, ¿verdad?, se ponía a orar y sentía como que se abría el techo y bajaba, ¿verdad? Usted se elevaba al cielo y tiene una comunión profunda con el Señor, pero tal vez porque está obrando de una forma no correcta, el Señor no le abre la puerta. No significa que no es de Cristo, pero tal vez esas expresiones que usted tenía antes, esa forma de tener comunión con Dios, a causa de su falta de arrepentimiento, de alinearse, Dios dice, no, papito, para ahí no vamos, hasta que no te arregle. Te amo, pero ese beneficio no es para ti. Arréglate. ¿Cómo respondió esa situación? Bueno, esperemos que en arrepentimiento y fe. Por último, ¿cómo puede asegurarse de no permitir que sus propias corrupciones conviertan las situaciones buenas en oportunidades para pecar? ¿Sabe cómo? Manteniendo una mente en Cristo, la mente en la palabra. Como decía el hermano Jesús, orando. Manténgase conectado a la palabra del Señor Jesucristo para que las buenas oportunidades, ese remanente pecaminoso que queda en usted, toma algo bueno y lo convierte en malo. Eso es como el Internet. El Internet tiene muchas cosas buenísimas para el cristiano, pero el Internet tiene muchas cosas malas para el que no tiene temor de Dios. Y es muy rápido de un clic a un clic de ir de algo glorioso a algo demoníaco. Y tenemos que pedir al Señor, Señor, ayúdanos a mantener esa disciplina. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tratamos de una forma sencilla y rápida de cubrir estos 6 párrafos. Ayúdanos, Señor, a que las ideas mayores podamos mantenerlas en nuestras mentes, que tu Espíritu nos ayude, Señor, a poder practicarlas. Ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a honrarte, ayúdanos a ver la hermosura de tu providencia, pero al mismo tiempo ayúdanos a respetarla y no abusar de ella misma. Gracias por Cristo, gracias por el Evangelio, gracias por tu perdón. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Empodéranos, Señor, con tu Espíritu para continuar hacia adelante haciendo las obras por las cuales tú nos has salvado. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.